platicábamos que había estado muy ausente Ricardo Anaya, el presidente del PAN, del debate público, básicamente de estas semanas iniciales, unas semanas muy intensas. Empezó con el tema del gasolinazo, por supuesto, y después hubo todo lo que estuvo ocurriendo. Sí teníamos información de algunos comunicados donde, por ejemplo, el PAN le atribuía el gasolinazo a la reforma fiscal. Que ellos no firmaron. Etcétera. Pero bueno, básicamente ayer hice ese comentario. Estábamos hablando del tema de Coahuila, donde, como usted sabe, pues aparentemente es el día de hoy o mañana cuando ya se va a hacer oficial que es Guillermo Anaya, el candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila. El lunes, bueno, también ya se acerca la definición importantísima de si van en alianza o no van en alianza en el Estado de México. Si hay una alianza es muy probable que la alianza ganara, si no van en alianza es poco probable que le quiten el Estado al PRI. En fin, son varios temas. Y ayer dije el comentario al aire, él respondió la llamada diciendo que estaba, bueno, que con gusto aceptaba, y la verdad fui yo la que ya no me dio tiempo con la entrevista que le hicimos al gobernador de Baja California y después al procurador Carlos Zamarripa allá en Guanajuato. Le agradezco y te agradezco, Ricardo, que nos la hayas tomado el día de hoy. Gusto en saludarte, ¿cómo estás? Al contrario, Denise, el agradecido soy yo, te agradezco muchísimo la oportunidad y el espacio. A ver, Ricardo, te lo voy a poner así. Hoy vi y seguramente tú también lo viste, los datos que trae el periódico Reforma sobre la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto. 12% aprueban la gestión, 86% la desaprueban. Hubo una manifestación importante de descontento, no solamente en marchas y demás, sino en las redes, en todas partes, a raíz de esta forma en que se manejó lo del gasolinazo, y ya luego esto derivó en el aprovechamiento por parte de algunos en saqueos. Pero ha sido muy notoria la ausencia del PAN y de los partidos de oposición, diría yo, en un momento de este tipo. Y eso llama la atención, Ricardo. Te diría varias cosas. Primero, Denise, no sorprende el nivel de desaprobación al que te refieres, porque este gobierno ha sido un auténtico desastre por donde lo veamos. En materia económica, no crecemos ni siquiera la mitad de lo que estábamos creciendo, y con tantita memoria hay que recordar que en campaña ofrecían que íbamos a crecer al triple de lo que venía creciendo el país. El peso se ha devaluado solo en lo que va de esta administración más del 60%, de 12.90 a casi 22 pesos. Han endeudado al país de manera brutalmente irresponsable. Hoy tenemos la deuda contra PIB más alta, por lo menos, Denise, en los últimos 20 años. Y la inseguridad, solo en este año pasado que acaba de cerrar, los homicidios volvieron a aumentar 22%. Y encima de eso, esta decisión absolutamente equivocada, como lo dijimos desde el 27 de diciembre, cuando se anunciaron los incrementos de la gasolina, fue un error garrafal el aumento al precio de la gasolina. Estamos en absoluto desacuerdo. Y que ya no nos vengan, Denise, con este cuento de que tiene que ver con factores internacionales. Hombre, por favor, vean a qué precio está la gasolina en Estados Unidos. Está más barata que en México por una razón muy simple. Porque si hoy tú vas a comprar un litro de gasolina magna, pagas 16 pesos. De esos 16 pesos, 6 pesos son impuestos que cobra el gobierno. Estoy convencido que en estas circunstancias que vive el país, con el descrédito que ya tenía el gobierno, quien se tenía que haber apretado el cinturón era el propio gobierno. Y luego salen con este pacto, Denise, que pues está muy bien que le reduzcan el sueldo a algunos burócratas, que digan que van a impulsar la inversión, el empleo, pero eso no va a compensar el impacto. Déjame hacer una pausa, tengo que hacer un corte comercial y cuando regresemos te vuelvo a preguntar el tema de la ausencia de los liderazgos de oposición en estos primeros días del año. Vamos. Regresamos, estamos aquí atando cabos. Ricardo Anaya, presidente del PAN, con nosotros. Él nos decía las razones por las que consideran que está, digamos, mal el gobierno. Y yo volví a... Te quería dar una sola idea más, Denise. Solo concluir brevemente la idea. Adelante. Que también alegan que es un asunto de estabilidad económica, pero me parece que lo que no entiende el gobierno es que la estabilidad económica implica gobernabilidad, y hoy está en riesgo la gobernabilidad por esta decisión que tomaron de aumentar el precio de la gasolina. Es decir, pongámonos en los zapatos del ciudadano. Oye los noticieros, corrupción, políticos robándose el dinero a manos llenas, por otro lado falta de resultados del gobierno, y resulta
que pues hay que entenderlo, este gobierno no tenía los márgenes, no tiene la confianza de la gente para haber tomado una decisión de esta naturaleza, es decir, ellos se tendrían que haber apretado el cinturón. A ver, Ricardo, coincidiendo con algunas cosas y seguramente algunos analistas coincidirán en el tema de los márgenes y demás, yo te vuelvo a hacer la pregunta que te la hago a ti, se la hago a Andrés Manuel López Obrador, se la hago al PRD y demás. ¿Qué pasa? Porque efectivamente hay un gobierno que tiene en este momento encabezado por alguien que tiene una tasa de aprobación bajísima, pero hay que decir también que este país parece un país en búsqueda de un liderazgo, porque no se siente que hay liderazgo por parte del gobierno, pero tampoco, hay que decirlo, se siente por parte de la oposición. Y la pregunta que yo te hago a ti directamente es, ¿qué pasa? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde están los liderazgos que en un momento de estos, pues uno pensaría que se crecen, ¿no? Que se crecen como representantes del enojo, de la inconformidad, etcétera, del debate, de lo que sea. Y la verdad es que, bueno, es que te la estoy haciendo, ajá, dime. Te diría dos cosas, una de índole práctico y después la que es de fondo. La de índole práctico es que para los partidos el inicio de año ha sido sumamente intenso en muchas actividades que no se ven públicamente, porque, por ejemplo, este viernes vencen los plazos para las coaliciones de las elecciones en Coahuila, el lunes que entra vence el plazo, tenemos encima el tema de la Asamblea Nacional, pero déjame darte la respuesta de fondo, la importante. Lo que nosotros tenemos claro, Denise, es que en estas circunstancias que está viviendo el país, con el nivel de enojo, no sé si viste un dato que hizo público Ulises Beltrán, decía Ulises que en la crisis de 94-95, los niveles de enojo, el porcentaje de gente que se manifestaba expresamente enojada con el gobierno era por el orden del 40%. En este momento es del orden del 90%, es decir, no tiene precedente en la historia moderna de México, ni siquiera cuando la crisis de Salinas Cedillo 94-95. Y lo que la gente quiere, Denise, son soluciones concretas y no que los políticos estemos echando rollos. Y si se oponen, nada más hay que revisar las redes sociales a que los políticos quieran jalar agua para su molino y lucrar. A ver, pero ¿cuál es la de fondo? La decisión que nosotros tomamos fue ponernos a trabajar, revisar cómo se podía dar marcha al gasolinazo. La conclusión es, si no queremos engañar a la gente y hablamos con la verdad, la única manera de dar marcha atrás al gasolinazo es modificando el régimen fiscal. Presentamos ya la iniciativa, tenemos instalados más de 100 módulos en todo el país, en los próximos días vamos a llegar a 200 módulos para recabar firmas y vamos a dar la batalla. Es una apuesta, lo que estás tú diciendo son dos cosas. A ver, perdón, si podemos platicarlo. Bueno, ¿sí? Perdón, no te escuché. No, es que lo que yo te quería decir es, si puede ser una plática en ese sentido, tú me dices, mira, hay una razón práctica que es, estamos ocupados en el tema de las coaliciones. El segundo es que preferimos ponernos a trabajar. Yo lo que veo es que el lugar donde las manifestaciones se volvieron más agudas, que fue en Baja California, yo no vi a esa cantidad de gente significativa, 40,000 en Mexicali llegaron a salir, yo no la vi encabezada por nadie. Veo un vacío, por nadie, de ningún partido político, que su función es, en el fondo, una de las funciones centrales de los partidos políticos es canalizar el enojo para que ese enojo se exprese a través pues de las instituciones. Sí, nada más aquí o sea, entonces tú dices, estamos ocupados, y dos, preferimos ponernos a trabajar. Y entonces, ¿a quién le están dejando ese vacío? ¿A quién le dejan el vacío? Déjame aclarar una cosa muy importante, Denise. Lo que yo sostengo que es el punto de fondo es que no basta nada más con andarse manifestando y diciendo estamos en contra del gasolinazo, porque lo que el ciudadano dice es no quieras venir a lucrar con el asunto, plantéame una solución. Y por eso nosotros de manera responsable estudiamos a fondo el asunto, presentamos la iniciativa y hoy sí estamos, digamos, con un movimiento social recabando firmas en todo el territorio nacional, pero sobre una idea concreta para resolver el problema que tiene muy enojada a la gente. Y lo segundo que te quería decir es, pues el gobierno se tiene que hacer responsable de lo que provocó Denise, porque esto se debía venir. Nosotros desde octubre del año pasado, el 11 de octubre para ser precisos, presentamos una iniciativa para reducir el IEPS, porque justamente lo que veíamos venir es que si aumentaba el precio de la gasolina, se iba a afectar de manera muy fuerte al bolsillo de la gente. El dilema del gobierno era muy simple: ¿me quedo con el dinero de los contribuyentes o me aprieto el cinturón y recorto? Pues lo que tenía
tenían que haber hecho era recortar el gasto, no apretar a la gente. Muy bien, pues te agradezco mucho, Ricardo. Digamos, te lo digo, la pregunta es para ti, se la voy a hacer al PRD, se la voy a hacer a Andrés Manuel López Obrador. La impresión que queda es sí hay un enojo muy grande, pero también creo que hay un país en busca de liderazgos y de representantes de estas emociones que tú estás dándome el dato, por ejemplo, de lo de Ulises Beltrán. Eso no se siente, falta poco, por supuesto, para las elecciones, pero se siente un enorme vacío de liderazgo político en el país y queríamos preguntarte a ti cuáles las razones. Nos acabas de decir cuáles son las decisiones que tomó el partido que representas, que es, por una parte estaban en las coaliciones, por otra parte consideraron que lo que tenían que hacer era ponerse a trabajar de otra manera, es decir, para hacer propuestas en el Congreso. Te agradezco muchísimo, Ricardo, como siempre, que me tomes la llamada. Al contrario, yo a ti, Gracias. Denise, muchas gracias. Gracias. Un saludo al auditorio. Ricardo Anaya, por cierto, ahí traen un asunto sobre Coahuila, vamos a ver cómo acaba esto, pero lo veremos en los próximos